Necesitamos volvernos a Dios con todo el corazón. Hace 2 días le escribí a los hermanos, a la pastora Viviana. Estamos orando por Gustavo también, él ya salió, se superó la crisis por la cual lo tuvo en vilo toda la iglesia y estuvimos orando por él. Pero le tienen que hacer una operación a Gustavo, como para ordenar algunas cosas, y le notaron algo y ahí están haciendo estudio y esas cosas. Compartí lo mismo con Gabriel, con los varones, porque me desperté, tuve un sueño, le contaba a Gabriel hace un instante, esos sueños que usted lo vive, y era relacionado a una muerte. Y la muerte era con mi hermano, se lo cuento para empezar a predicar. Y de repente cuando hubo que llevarlo a mi hermano, solamente estaba Matías y yo. Y como sabía que era la hora o el momento de llevarlo al cementerio, solo había 2 personas, pero era el dolor de la muerte. Y me levanté con una congoja, pero llorando prácticamente. Y luego vino ese texto que yo le mandé a los hermanos, con la idea de que busquen en las distintas versiones, porque es como una continuación de algo que veníamos enseñando, venimos compartiendo, que estaba en el libro Ageo, que Dios de distintas maneras, Dios llamó o tuvo acciones como para despertar al pueblo de Israel. Israel se adormeció, se acostumbró a la esclavitud, se acostumbró a estar lejos de su Señor, la rebeldía. Si usted lee el libro de Oseas o Isaías, Jeremías, usted va a ver que los profetas en ningún momento hablaban cosas suaves o cosas lindas que todos queremos oír. Prácticamente todos los profetas hablaban de parte de Dios, y Dios le decía en distintos tiempos y a través de distintas profetas, le pedía a Israel que se vuelva a Él. Vuélvete a mí, ¿no? Vuélvete a mí. Y también le decía que si ellos se volvían, el Señor iba a pasar por alto la rebeldía, que iba a pasar por alto el deseo de la destrucción. Jeremías habla y él vive todo lo que otros profetas hablaron antes que Jeremías. Jeremías lo termina confirmando cuando habla y escribe más que nada el libro de lamento. El lamento de Jeremías, cuando ve que toda esa asolación o la desolación de que hablaron otros profetas, había llegado el día que esa desolación cayó sobre Israel, y eran tiempos de dolor, tiempos de luto, tiempos de muerte, tiempos de pérdida, tiempos de escasez, tiempos de necesidad, tiempos de pérdida. Ese pueblo que era un pueblo brillante, dice, cómo se ennegreció el oro, dice Jeremías, cómo la gente que tenía un rostro hermoso, brillante, alimentados, gorditos, bajo bendición de Dios, ahora estaban como ennegrecidos por el llanto, por el luto, pero más que nada por la falta de alimento, por la falta de aguas, enfermos. Hasta su rostro había cambiado y se habían puesto hasta feos, porque estaba faltando la bendición de Dios, porque Dios había hecho un paso al costado, porque Israel continuamente lo dejaba. Iba tras otros dioses paganos, tras los Baales, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben la historia. Y después escuché a alguien hablar hablando de ese periodo de tristeza, bajadme un poquito la música, por favor. Mantenémela suave, por fin. Hola. Ahí estamos. Y ese predicador decía que la iglesia perdió la pasión por las almas. Y cuando alguien pierde la pasión, ¿qué pasa? Y yo creo que estamos en el tiempo donde se está mostrando la falta de apego a las cosas de Dios y la falta de pasión. Por eso dice que al haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Entonces, en ese estadio de Israel que abandonan al Señor, ¿de qué se llenaron ellos? Israel por un lado y el Señor por el otro. Ahora, ¿cómo estaba Israel? Habían enfriado su relación con Dios. Y cuando uno enfría su relación con Dios, todo parece que está bien. Y que todos los caminos van a Dios. Y que todo está lindo y que todo está bueno. Y mirá qué bendición cuando usted sabe que no es bendición de Dios. Es un estado de una emoción, es una situación que nos da cierto placer o nos alegramos por eso, pero eso no quiere decir que sea el favor de Dios. Es lo que me gusta, es lo que le gustaba a Israel. Vivía Israel de la manera que a ellos les gustaba. Por muchos años les fue molesta la ley de Dios. Por otros tiempos para Israel les eran molestos los profetas. Por eso Eclesiastés dice al final de su capítulo, dice que las lecciones o las enseñanzas dadas por un pastor, dice, son como clavos que hincan o que pinchan la carne. Dice, así son las enseñanzas dadas por un pastor. Entonces, cuando vemos una sociedad que se desentendió de Dios, y usted por las redes sociales ve cada cosa que peleándose con aquel, o estableciendo un fundamento a un joven, y no porque sea joven, hablando de cosas que todavía la vida no lo chocó. La vida no lo chocó. Hablando cosas que ni siquiera entienden o conocen. Hay una afrenta y hay una oposición a la Escritura. Y eso desalienta a muchos. En las cosas que escribía le decía, ¿con qué alegría el maestro puede enseñar cuando sabe que el alumno no quiere aprender? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para ir a la clase sabiendo que esa clase no lo quiere escuchar? Entonces, habla de la tibieza y de la frialdad, ¿no? Entonces, todo eso tenía que ver con ese sueño de que estamos frente a un tiempo de que tenemos que recuperar la pasión. La pasión por el servicio, la pasión por el Señor, la pasión por extender el reino de los cielos, por estar ocupado en el Señor todo el momento que yo se lo pueda dedicar será poco, cuando nos ponemos a pensar cuánto vale su alma, o si de alguna manera usted se acuerda cómo estaba antes sin el Señor. Y tal vez haya pasado 10 años, 20 años, 30 años, no importa. El asunto es cómo yo estaba antes de que el Señor venga por mi alma. Entonces, cuando una persona se desapasiona, también se enfría, dijimos recién, y va perdiendo su pasión por ese amigo que nos hizo tanto bien. Que alguna vez, en alguna madrugada, en alguna situación, alguien nos presentó a Jesús, y ese Jesús vino y nos hizo bien. Decirle al lado, Jesús hace bien. Entonces, estas notas que ustedes ven acá tienen que ver con algo que lo vamos a enseñar también a ese grupo de matrimonios, que tiene que ver alianzas para un nuevo tiempo. Alianzas para un nuevo tiempo. ¿Qué es una alianza? No le voy a leer esto. Alianza es acción de aliarse. Es una acción, no es solo el desear. Vamos a reunirnos, charlaremos algo, se escuchará algo, ya está, estoy en alianza. No, usted lo escuchó, lo recibió, lo tiene en la cabeza, lo guardó en el corazón. Eso no quiere decir que comenzó una alianza, porque la alianza es una acción. Alianza es dar fruto de esa alianza. Entonces quiero hablarle de eso, porque creo que es lo que va a sacar o nos va a sacar, o viene a restaurar alguna parte de nuestras vidas que tal vez está herida, golpeada. Y esto está escrito en el libro de Primeras de Samuel, capítulo 18. Los últimos versículos del capítulo 17 son maravillosos, como podemos decir, del 17:54 y luego continuamos con el 18, son apenas unos cuantos versículos. Y dice así, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 54 en adelante, dice, y David
tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas del filisteo las puso en su carpa, en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía de encontrarse con el filisteo, dijo a su general, a Abner, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner le respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey le dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo aún en su mano. Y le preguntó Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y aconteció, capítulo 18, aconteció que cuando David hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán a David como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día a David y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque Jonatán le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Es una historia mega reconocida y conocida. Todo lo que se diga de David ya lo sabemos. Un poco más, un poco menos, pero todos sabemos de David. ¿Quién no conoce de David? Todos conocemos, de mayor medida conocemos las historias de David. Y esta es justamente la batalla del débil contra el fuerte, es la batalla del pequeño contra el grande, es la batalla de la injusticia contra la justicia, del temor con el valor. Y usted lo ve a David en la figura de un pequeño, de un joven, que era fácilmente, que se podía haberlo derrotado, Goliat, un hombre de guerra, preparado, un hombre que ya sabía matar. Era fácil para Goliat vencerlo a David. Eso es lo que a veces la gente piensa, o el mundo piensa, o Satanás piensa. Como sabe que vivimos en vasos de barro y de carne, el que maneja la carne y el que maneja el reino de las tinieblas dice de lo que vivimos en este mundo, en la tiniebla, en la carne, y a los que ya nos conocen, el diablo dice, a este me lo como en un pancho. Decirle eso al de al lado, dijo el diablo que te come como un pancho. Gracias por su entusiasmo. Al de atrás decirle, dijo el diablo que te va a comer como un pancho. ¿A cuánto el diablo va a comer como un pancho? Levante la mano, ¿a cuánto? Mira, ya casi levanta uno. Fabio, extendele la mano, reprendelo ahí. Entonces Goliat dijo, lo trata de muchacho, lo trata de pobrecito, lo menosprecia. Se ríe Goliat de David hasta que hay una discusión entre ellos y David desde su conocimiento de Dios, le dice, tú vienes contra mí, porque lo trataba de perro. Y David le dice al grandote, tú vienes contra mí, con espada y con jabalina. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, porque se había indignado que nadie atienda las amenazas, que nadie se levante. Era un momento de crisis total. Era un momento de incertidumbre, como la que hoy estamos viviendo. Para muchos hoy la están pasando mal y otros parecería como que no pasa nada o está todo bien. Y en ese clima que se vivía en aquel entonces, las amenazas, el ejército que estaba allí rodeando y amenazando a Israel todo el tiempo, y además aparece un grandote que por 40 días amenaza a Israel y maldice al Dios de Israel. Y como David estaba en otro lugar,
Cuando llega a ese lugar y escucha lo que Goliat está diciendo, se indigna. Es el único que se indignó. Todos se acostumbraron a los gritos y a las amenazas. Es lo que pasó con Israel. Se habían acostumbrado a vivir esclavos, se habían acostumbrado a pedir permiso a los gobernadores opresores, si podían hacer esto, aquello, lo otro. Es lo mismo que cuando Moisés iba a Faraón. ¿Para qué iba Moisés a Faraón? Para pedirles permiso, que los deje ir a celebrarle la Pascua. Y Faraón los sacaba corriendo, era la misma situación. Israel, que estaba preso y esclavos, en aquel tiempo de Moisés, se repiten los tiempos y se repiten muchos tiempos de Israel. Continuamente caían en esclavitud. Y caían en esclavitud por lo que ya hemos hablado y seguiremos hablando, es la rebeldía. Era desobedecer al Padre en todo aspecto. Es lo que nos pasa a nosotros cuando desobedecemos a Dios. O no rendimos lo que tenemos que rendir o no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, caemos en la trampa de la falsa religiosidad porque carecemos de frutos. No hay frutos. Tenemos una fe sorprendente, tenemos un Dios todopoderoso, pero estoy sin fruto porque estoy simulando una fe y en la simulación no hay frutos. El fruto está en la verdad. El fruto está en dar los pasos de fe. Los frutos están en conquistar las cosas. Los frutos están en creer en el Señor como hay que creerlo. Entonces, llegó al lugar, se indignó lo que pasaba y además dice que el rey hizo una promesa que la persona que venciera a Goliat iba a tener muchos beneficios y ahí entra la herencia. No iban a pagar impuestos, le iban a dar un dinero extraordinario, iban a vivir en el palacio y un montón de cosas más. Nadie reaccionó. Estaban como adormecidos. Tocale el codo y decirle, hola, ¿cómo estás? Dijo el diablo que te va a comer como Pancho. Y después decirle, hola, ¿cómo estás? Al de atrás, toca a 2 o 3 personas, decirle, hola, ¿cómo estás? Dijo el diablo que te va a comer como Pancho. Entonces, ¿por qué el diablo decía te voy a comer como Pancho? Porque las circunstancias eran para que los coma como Pancho. Un solo hombre atemorizó al rey de Israel. Un solo hombre hizo temer a los generales de Israel. Un solo hombre, Goliat, hizo poner en fuga a más de un valiente. Y cuando el rey Saúl decía, ¿dónde hay un valiente? Todos miraban para el otro lado. Y le decían al lado, te están hablando a vos, ¿no? Y de ahí nació la famosa frase, toca a 2 o 3 personas. Entonces nadie quería oír, nadie quería involucrarse, nadie quería entender. Vi un video donde 3 personas están arrastrando a uno, en las noticias lo vi. Están arrastrando a un hombre porque lo iban a secuestrar y lo estaban por meter en una camionetita parecida a la tuya. No era vos, ¿no? Pero eso en Neuquén creo que pasó. Los 3 lo golpeaban, lo pateaban y lo querían meter en la camioneta para secuestrarlo. Pero estaba el de la cámara que no hacía nada, solo filmaba. Y el hombre pedía a grito, ayuda, ayuda, ayuda. Y el de la cámara seguía grabando. El de la moto pasaba, lo miraba, decía, algo habrá hecho. Los autos pasaban, ninguno se involucraba. La gente caminaba y miraba así. Y nadie tuvo una acción de decir, bueno, vamos a llamar a la policía o algo. Esa es la misma situación que estamos viviendo acá. Goliat salía y decía lo que decía todos los días. Mire, era a la mañana y salía a la tarde y era todo el día amenaza y bueno, usted ya sabe la historia. Bueno, David se indignó, pero le agarró una cuestión como que le solía agarrar a David. Cuando venía el oso, el león, a comerse sus ovejas, dice que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y entonces él se levantaba y luchaba contra el oso y con el león, y algo de eso fue lo que pasó cuando vio a Goliat. Y cuando alguien otra vez preguntaron, ¿quién será el que sale a enfrentarlo al gordo este? Decirle, dijo el gordo que te va a comer como un Pancho. ¿Cómo se llama el mensaje, pastor? El gordo te va a comer como Pancho. Bueno,
levantó la mano y dijo, yo voy a ir. Y los generales, y los soldados, y los hermanos, y todo el mundo los miró hacia David, como de arriba abajo, como diciendo, sos una pulga. Te va a comer como Pancho. Entonces David lo tomaron, lo llevaron, usted ya sabe, a la tienda del rey, le puso ropa del rey, dijo, sabe rey, esto úselo usted porque no son mis ropas. Así que tomó las piedras, enfrentó al gordo. La piedra fue dirigida hasta acá. El gordo estaba vestido con cotas de malla y metales por todo el cuerpo. Piernas, pechos, muslos, brazos, cabeza. El único lugar que estaba libre era justo acá. Póngase el dedo acá. Decile, dijo el gordo que te va a comer como Pancho. Justo había un lugarcito acá. ¿Y a dónde cree que fue a dar la piedra? Justamente ahí. Entonces David le dijo, el que te va a comer como un Pancho voy a ser yo ahora. Y le tiró la piedra. Y justo, no es casualidad. El que llevó con el dedo la piedra fue el mismo Dios. Y la llevó la piedra. Y como diciendo Dios, nadie va a tocar a ningún ungido. Nadie se va a levantar contra mí. No hay rebelde, no hay soldado, no hay gigante. Decir al de lado que se levante contra vos, contra tu casa, tu familia, y eso quede sin responder el Señor. Decirle, todo lo que se levanten contra ti, dice Dios, lo harán sin mí. Todo el que quiera levantarse a hacerte daño, lo hará sin mí. Y cuando yo me levante, dice que Él va a poner en justicia todas las cosas. Y el que tenga que caer, caerá. Y el que tenga que levantarse, se levantará. Pero Dios va a hacer justicia. Toca a 3 personas. Dios te va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Y si el enemigo se levantó en tu casa, comenzá a orar, reprenderlo al gordo, reprende al diablo y decile vos ahora al diablo, el que te va a comer como Pancho soy yo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos, dele gloria a Dios, por favor. Se cae toda amenaza, se cae toda amenaza. Diga conmigo, en esta noche se cae toda amenaza, todo temor, todo prejuicio, todo juicio, todo dedo acusador, se cae en esta noche. Y mira lo fiero al de al lado, decirle, Dios te va a hacer justicia. Y si quiere ir más adentro, dígale, ya Dios tiene preparada una piedra para derribar a tu gigante, a tu gigante. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante, dice el cantor, se va para el suelo. Diga gloria a Dios. Diga 2 veces más gloria a Dios. A alguien le va a servir esta palabra. Alguien está necesitando en esa palabra. Alguien amenazó, alguien te dijo algo, alguien hirió tu corazón. Decirle al de al lado, quieto hasta ahí, quieto hasta ahí. En el nombre del Señor Jesucristo, tú no vienes contra mí, yo soy el que voy contra ti. Antes me perseguía, ahora yo comienzo a hacerte retroceder. Diga gloria a Dios. Me encantan las películas. ¿A cuánto le gustan las películas? ¿Qué clase de películas? Me encantan esas películas donde el depredador persigue a la presa, ¿sí? Hasta que la presa se da cuenta. Y la presa dice, ¿por qué estoy corriendo si puedo enfrentarlo? Entonces la presa cambia de actitud. Y ya deja de correr, ya se le pone firme y empieza a pensar, ¿cómo puedo hacer para ganarle esta batalla al gordo? ¿Cómo puedo hacer algo? Tengo que hacer, algo tengo que pensar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que hacer algo. Y le pide y busca en su mente la estrategia para dejar de ser víctima. Decirle al de al lado, deja de ser víctima. Levantate y perseguir a tu depredador. No sé cómo se llama, decirle, nombralo y decirle, este es el último día que yo te doy la espalda. Ahora yo me voy a levantar en el nombre del Señor y te voy a echar de mi casa y te voy a echar de mi familia y te voy a echar de mi economía. Ahora el que empieza a perseguir soy yo. Y a su nombre. Ponga cara de que va a empezar a perseguir. Johnny, pone cara que vas a perseguir. ¿Esa es la cara? Jesús de Nazaret. Mire,
Si hubo un momento de gloria para David, era ese. Todo ensangrentado, con la espada en la mano y con la otra la cabeza del gordo. Dame algo que parezca la cabeza del gordo, a ver. Alguna cosa, dame el bolsito ese. ¿Tenés dólares ahí? ¿Qué tiene ahí? Mire, hasta la espada tiene ahí, mejor que ni la... Mire, y David venía con la cabeza del gordo así, mire. ¿No? Venía y a Saúl le llamó la atención la actitud de ese mocoso y le dijo, ¿y quién es este? ¿Y de quién es hijo? No lo sé, dijo el general, ya lo voy a averiguar. Y fue y lo buscó y David venía así. ¿Puedes sacar esto? No es una bomba, ¿no? Tengo miedo de lo que hay en la punta acá. Lo que menos parece una espada, pero bueno, vamos a ponerle onda. Y él venía con la espada y con la cabeza del gordo en la otra mano. Y venía todo, mire, con cara de loco porque venía de combatir con el gordo. No venía silbando la marcha de San Lorenzo. Venía con los pelos así, todo al aire, en la cabeza. Mire, venía hasta como violento el tipo con la cabeza. Mira, hay que tener sangre para traer la cabeza del enemigo en sus manos. Bueno, eso fue lo que pasó. Decirle de acá a poco, profetizarle al de al lado. Tenga cuidado, el pastor me dijo, no, yo le estoy hablando espiritualmente. De aquí a poco te voy a ver con la cabeza de tu enemigo colgando de tu mano. Estoy hablando espiritualmente. Yo veo que mañana Meli viene con la cabeza de Javier ahí. No, pero no era así. No era así. No, pero que el pastor me dijo, no, yo no te dije nada. Dije que eso fue David, no te dije a vos. Lo que estoy diciendo es que Dios te va a poner en victoria. Y el que te perseguía no te va a perseguir más. Y el que te amenazaba no te va a amenazar más. Y el que te sacaba corriendo no te va a sacar corriendo porque el Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios viene para despertarte. Díganle esta noche, el Espíritu de Dios viene para despertar al Centro Cristiano Visión Mundial El Shaddai. El Espíritu de Dios viene para tocar el espíritu de los líderes, los cantantes, los músicos, los predicadores, los pastores de la casa. El Espíritu de Dios viene a despertar el Espíritu, así como lo hizo con Zorobabel o con Josué, hijo de Josadac. Así Dios quiere despertar el espíritu. Porque la única manera que yo deje de correr, decirle al de al lado, deja de correr, deja de escaparte, deja de esconderte, deja de buscar excusas. Llegó la hora de ponerse en pie y empezar a perseguir. Decirle al de al lado, a 3 personas, al que te perseguía. Gracias por su entusiasmo, tiene una convicción impresionante. Sí, después de esto me recibo de teólogo yo. Si usted cree que el enemigo tiene autoridad para perseguirte, o si vos le das autoridad para perseguirte y amenazarte, es cosa suya. Pero el Espíritu de Dios viene para revelarte una naturaleza. ¿Qué preguntó Saúl? Cuando lo vio a David venir con la cabeza del gordo en la mano, ¿qué preguntó? ¿De quién es hijo? Si usted quiere que el enemigo lo persiga, el temor lo persiga, la enfermedad lo persiga, el diagnóstico te persiga, los malos pensamientos te persigan, decirle al de al lado, eso es cosa tuya. Dios, qué difícil es ser predicador, nadie lo dijo. Al de atrás, miralo, decirle, si querés todavía salir corriendo, dale la espalda al enemigo, si todavía crees en las amenazas del maligno, es cosa tuya. Si usted quiere creer en el diagnóstico, es cosa suya. Si usted quiere creer en lo que quiera creer, es cosa suya. Saúl preguntó que ese muchacho tenía una identidad. ¿De quién es hijo este? No lo sé. Averiguámelo ya. Y salió el general. Lo encontró. Me gusta la frase. Y lo tomó Abner. Lo tomó Abner. Como diciéndole, muchacho, no sabes lo que acabas de hacer. Muchacho, no sabes la liberación que provocaste al pueblo de Israel.
Muchacho, el rey te quiere conocer, el rey quiere que vayas a su tienda. Porque lo impresionó la actitud, era actitud de un hijo, él sabía que había un padre detrás de ese muchacho. Que no era un guacho, que no era alguien sin padre y sin madre, criado a la buena de Dios. No, no, él dijo, este tiene identidad. Mire, cuando usted está en victoria, cuando usted está bien, cuando usted es próspero, cuando hay alegría en su casa, cuando está bendecido y prosperado, amigos le van a sobrar. Cuando usted sea popular, cuando haya algo que sacarte, va a tener mucha gente al lado. Cuando uno está creciendo en algo, cuando está siendo exitoso en algo, estamos rodeados de mucha gente. Y esto fue lo que le pasó a David. ¿De quién hablaba el ejército? ¿Quién preguntó por el muchacho? El rey. ¿De quién se interesó el general? De David. Cuando estás en derrota, mire, ni el diablo te quiere. ¿Sabe lo que dice el diablo? Te voy a comer como Pancho. Porque le somos inútiles. Le somos un problema, hasta al diablo le somos un problema. Pero cuando Dios empieza a bendecirte, cuando Dios empieza a prosperarte, cuando Dios empieza a visitarte, cuando Dios empieza a hacer algo nuevo, cuando te sentís próspero, se te empiezan a juntar, decirle así, se empiezan a juntar gente que solo quiere comer de tu mesa, porque no le importás absolutamente, o poco le importás. Eso le está diciendo el general. Muchacho, no sabes lo que acabas de hacer por mí como general, por el rey, por tu familia. Acabas de liberar a tu familia. Acabas de salvar a tu familia. Acabas de liberar de la deuda o de las deudas a tu familia. Muchachos, se acabó el tiempo de escasez o de miseria para tu familia. Lo que va a sobrar en tu casa es dinero, oro, joyas, criados, tierras. Todos querían ser amigos de David. Todos querían ser amigos de David. Abner lo trae y lo trae a la tienda. Dice, y aconteció que cuando David hubo acabado de hablar con Saúl, y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en la mano, y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién es hijo? Y David le respondió, soy de tu siervo Isaí de Belén. No me quiero pasar ese detalle. ¿Cómo se lo explico? David fue maltratado por sus hermanos. Yo no sé si el viejo Isaí le demostró todo el amor a David. No sé si cumplió fielmente con el rol de padre. Ya era un hombre grande, un hombre anciano. Y para ese hombre anciano, los hijos de más valor eran los más grandes. David fue despreciado. David no fue amado a lo mejor como correspondía. Y David a lo mejor no tenía una imagen, o tenía una imagen borrosa tal vez. O le costaba recordar alguna caricia de su padre hacia él. No sé si se acordaba, si tendría o no, o si tendría en su memoria el recuerdo de que su papá le haga así en la cabeza, o de alguna palabras de cariño de su madre o de su padre. Era el momento de negar, era el momento de avergonzarse. Era el momento de rechazar toda cuestión filial contra su familia. Los hermanos lo acababan de cuestionar, pero con agravio lo trataron, que era una mala persona, que era sanguinario, que era perverso. Así ahora que sus hermanos lo maltratan. Era el momento de olvidarse de su casa y de su familia.
No sé, algunos hayan tenido o hayan pasado por esta cuestión. Que usted sabe que a los amigos uno los elige, pero nacemos en la familia. Yo no elegí mi familia. Y tal vez mis hijos digan, yo no te elegí como papá. O no te elegí como mamá. Qué duro que es eso, ¿no? Yo no pedí nacer. ¿A cuánto dijeron eso alguna vez? ¿O escucharon que eso se dice? Yo no pedí nacer. Son momentos muy duros. Es el momento de desaparecer, que te agarra una amnesia, que te trague la tierra. Era el momento en que el rey le está diciendo, ¿y quiénes son tus parientes? Mejor no me hable de mis parientes. ¿Y quién es tu papá? Mejor no me hable de mi papá. Nunca estuve presente para mi papá. Mi papá amaba a fulano, a mengano, a sultano, que me olvidé los nombres. Y a mí me mandaba a trabajar al campo. No me hable de mi papá. Pero sabe, la Biblia dice que si querés que te vaya bien y que tus días sean largos sobre la tierra, tenés que honrar a tu papá y honrar a tu mamá. A veces yo me olvido, lo llamo Eduardo. Eduardo, te necesito. Le estoy dando de comer a mi mamá. Esa es una bendición enorme, Eduardo, sobre tu vida. Y no sobre vos, sino sobre tu casa y sobre tu familia. Vos podés tener 100 o 1000 defectos, pero eso te califica como un buen hijo. Y con un hijo con promesa, Eduardo. Le damos un aplauso al Señor por Eduardo. No quiero molestar con lo que voy a decir, pero es una verdad. Es preferible a veces llevar a los viejos a un depósito de viejos y olvidarse de los viejos. Pero Dios, previendo eso, dijo bien, que somos honrosos o que Dios nos va a honrar si cuidamos y honramos al papá y a la mamá. Mañana es el día de la mamá. Mañana es el día de la mamá. Y tal vez no tengas dinero. No importa, hacerlo en la taza de mate cocido y un pan con manteca y llevárselo a la cama. No tenés que comprarle una cartera Louis Vuitton. Si tenés, bien todavía. Si querés cambiarle el auto, fenómeno, está fenómeno todavía. O llevarla a comer afuera, excelente. Pero si no alcanza para eso, una taza de té, taza de mate cocido. Vieja, acá tenés. Y te tirás en la cama con ella. A veces hay momentos donde uno quisiera olvidarse de la familia. Y ese momento le llegó a David. Y David dijo, mi papá es tu siervo, Isaí de Belén. No se avergonzó de su papá. No se avergonzó. Podía haber hablado de los defectos del papá. No, porque mi papá esto, no, porque mi mamá aquello, no, porque no entiende, no, porque ya son grandes. No van a entender. No me pregunte por mi padre. Pero no se avergonzó y dijo, mi papá, lo calificó de siervo. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Esto está en la Biblia que yo escribí. Está Primera de Picuar, capítulo no sé cuánto y verso no sé cuánto. Yo creo que lo que le abrió las puertas para que él pueda acceder al reino no solo fue haber matado al gordo y cortarle la cabeza. Creo que lo que le abrió la entrada al reino y a todo lo legal y a todas las promesas y a toda la herencia que Saúl hizo fue que haya respondido como respondió cuando Saúl le preguntó, ¿de quién sos hijo? La respuesta de David le abrió las puertas a David en el palacio de Saúl. Todos podemos tener alguna cuota de valor o de heroísmo. Pero no sé si todos sabemos responder como hay que responder cuando nos hacen alguna pregunta.
¿Y dónde te congregás? No, yo iba allá, pero ahora estoy en una iglesia cerca de la Basílica de Luján, porque se avergüenzan de decir en el Centro Cristiano Visión Mundial y Shaddai. ¿Quién es tu pastor? Gabriel Tucci. Oh my God. Pobre Tucci. Escuche, nunca niegue su origen. Te conté que mi papá me compraba alpargatas y yo usé alpargatas, no Nike, no Adidas, alpargatas. Y mi papá también usaba alpargatas, pero él se esforzó. Él siguió usando alpargatas, pero un día me compró las zapatillas Flecha, las azules. Oh my God. Y yo caminaba así, ¿vio? Para que todos vieran la zapatilla, porque todos usaban alpargatas los changuitos. Y yo andaba con mis zapatillas Flecha, ¿no? Así. Escuche, yo le agradezco a Dios por mi papá y mi mamá. Mi papá fue un hombre íntegro en su trabajo. Y mi mamá, una madre íntegra en su trabajo, en el cuidado con sus hijos. Mire, si nos desviamos o si hicimos algo mal, no fue por las malas enseñanzas de ellos, sino por el corazón de cada uno. Y cuando hubo que hacer, lo hicieron. Bienvenidos los psicólogos al culto. Eso hizo que no nos desviemos. Yo creo que David podía haber hablado o dejado hablar su corazón de malas experiencias y qué sé yo qué, pero cuando él dijo, yo soy hijo de tu siervo, Isaí de Belén, esa frase, esa respuesta le abrió el corazón a Saúl. Dijo, yo quiero que este esté al lado mío. Mire, muchas veces alejamos personas por las cosas que decimos. Y otras veces, las menos, acercamos personas por las cosas que decimos. Pero es más las cosas que decimos y que alejan a otros que las que acercan al Señor. Entonces, ¿fue un acto heroico? Sí. Pero ¿quién llevó la piedra y la clavó en la frente del gordo? El dedo de Dios. ¿Qué hizo David? Tiró la piedra, pero ¿quién tomó la piedra? ¡Pum! Es un acto heroico, no le voy a quitar gloria a ese acto. Yo saldría corriendo. Yo sería como eso. Y che, te están hablando a vos. No me hubiera movido detrás de Abner, el rey. Yo estaría así, atrás del general, ¿no? No vamos a disminuir la actitud de David, pero la frase, la respuesta, le abrió el reino, le abrió nuevos círculos de amistad. Esa respuesta lo tomó de ser un pastorcito desconocido a un nivel espiritual extraordinario. Decirle, es lo que sale por la boca lo que contamina al hombre. ¿Le suenan conocidas esas palabras? No es lo que entra por la boca, es lo que sale. Pero acá usted ve cómo él pone en primer lugar la honra. Era el momento de que no pagar mal por mal. ¿Conoce gente que paga mal por mal? Bueno, David era el momento de pagar mal por tal vez algún desprecio que su padre le dijo. No, dijo, mi padre es tu siervo. Dice, versículo que sigue. Mire cómo toma Saúl esto. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, después de escuchar Saúl lo que salía por la boca de ese muchacho, la madurez, el valor, lo que significaba Israel para él, para ese muchacho, lo que significaba Dios para ese muchacho, cuando David termina de hablar con Saúl, dice que está el hijo que está al lado de su papá, dice, y el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David, y lo amó el hijo del rey, lo amó el príncipe.
El príncipe dice que ama a David y lo ama como a sí mismo. Y dice que Saúl le tomó aquel día y dijo, ¿sabes una cosa? No vas a volver a la casa de tu padre porque quiero que me ames como amaste a tu padre natural. Yo pensé que iba a explotar con un amén, que me iba a entender lo que le acabo de decir. Saúl dijo, tengo a mi hijo Jonatán, pero quiero tenerte como hijo, porque no conocí a otro muchacho que hable como vos hablas. Te quiero en mi casa para siempre. Te vas a quedar en el palacio. Vas a vivir en el palacio. Vas a comer las cosas del palacio. Vas a vestir con ropa de palacio. Te voy a poner en autoridad. Voy a honrar tu vida. Voy a honrar tu casa. Voy a bendecir tu familia. No vas a volver a tu casa, pero tu casa será próspera. Tu casa será bendecida. Tu casa tendrá todo lo suficiente. Diga gloria, 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 gloria a Dios. Mientras David hablaba con Saúl, el que estaba escuchando era el príncipe Jonatán. Y dijo, lo admiro ese muchacho. Y dice que ese muchacho, Jonatán, al escucharlo a David, ellos hicieron un pacto. Primero vio cómo el padre honró a ese muchacho y le dijo, te quiero en mi casa para siempre. E hicieron un pacto, el príncipe Jonatán con el joven pastor. Dice, porque le amaba como a sí mismo. Entonces, para celebrar el pacto, y ya vamos cerrando, lo dejamos algo para mañana. Mire, no hay pacto si no hay entrega. Usted no puede decir, estoy en pacto y no hizo nada. O acepta la política del pacto, o la lectura del pacto, o la nada misma. Yo no puedo decir estoy en pacto con el Señor y yo permanezco como inmóvil. Decirle, algo tenés que hacer. Algo vas a tener que dar. Dale, 2 o 3 personas. Algo vas a tener que hacer. Algo vas a tener que dar. Alguna actitud diferente. Recuerde que alianza es la acción de aliarse. Es una acción. Pacto es una acción. Si usted me permite, y aunque no me permita, lo voy a leer igual. Los sinónimos de alianza. Sinónimos de alianza: unión, coalición, asociación, confederación, federación, liga, acuerdo, conexión, trato, parentesco, compañía, pacto, convenio o tratado que se recogen los términos, en el que se recogen los términos en que se alían uno o más partes. No es solo haber leído o escuchado algo de pacto. ¿Por qué no funcionan ciertos pactos? Porque usted no entregó nada. Cuando miramos a la Escritura, usted ve que David entrega su vida, la ofrenda a su vida, y una vez que conquistó lo que conquistó, vuelve con la conquista, que es la cabeza de Goliat. Sus armas la dejan, su espada, todas las armas de Goliat la deja en la tienda, y luego todas esas armas, o la espada en específicamente, la lleva al templo y la consagra esa espada para el templo, o en el templo, la deja ahí a resguardo. Pero David dio su vida, David hizo algo, accionó en algo. Él ya estaba en pacto, él fue circuncidado, él está bajo pacto, él está bajo el gobierno de Dios, él entregó parte de sí. Él sabe que un pacto es un acuerdo, es entrega, es dar algo. Y también sabe Jonatán lo que es un acuerdo y sabe lo que es un pacto. Saúl sabe lo que es un pacto y sabe lo que es un acuerdo. Por eso le dice que lo toma como un verdadero hijo para que esté en su casa para siempre, en casa de Saúl para siempre. Y por el ofrecimiento y el peligro en el que se pone David, Saúl lo honra, lo hace como un hijo y lo trata como príncipe. El hijo, el príncipe, no puede ser menos. Él ve que su padre honró a ese muchacho y lo puso en un lugar alto. Porque luego dice que lo puso sobre gente de guerra. Y la gente de guerra dice que lo miraba a David y se alegraba por David. Porque David se portaba prudentemente.
No hacía David lo que quería, era un verdadero líder. Era un hombre al cual amaba a su rey Saúl. Y por el rey Saúl, David dio su vida o la ofreció a su vida. Así que Saúl sabía qué clase de líderes era muchacho David. Y a donde Saúl lo mandaba, David iba. A cada batalla que Saúl lo mandaba, David iba. Y dice que Dios estaba con David y Dios le daba grandes victorias a David. Y la gente del barrio, y la gente del ejército, y los comandantes, y los generales, no hablaban otra cosa de ese muchacho, de cómo Dios está con ese muchacho David. ¿Sabe? La gente se da cuenta si Dios está con usted o no. Entrar en pacto con Dios es cosa seria. Cuando Dios hizo pacto con Abraham y dijo, estableceré mi pacto entre mí y ti. No dice entre Abraham, entre tú, Abraham, conmigo. Dice yo contigo. Somos de quebrar los pactos. Somos de olvidarnos ciertas cosas, sobre todo cuando estamos en tribulación. Cuando pasamos por momentos de desiertos, de angustia, somos de olvidarnos de qué hizo Dios, quién es Dios, las promesas de Dios, etcétera, etcétera. Nos olvidamos de nuestro ADN, del significado de Dios, de sus promesas. Y lo peor sucede en la etapa de la tribulación. Porque la tribulación, Dios permite tribulaciones para que yo me vuelva a Él. Para que Él pueda bendecirme. Resulta que yo insisto con la lejanía. Insisto con la falta de espiritualidad, etcétera, etcétera. Pacto. Dice que cuando el príncipe Jonatán lo vio a David, dice que lo amó como a sí mismo. Y en este pasaje lo pinta de cuerpo entero. A ver, ¿quién es Jonatán? Jonatán es ese tipo de hombre que tiene buen corazón. O de esa mujer que tiene un buen corazón. O de ese varón que tiene buen corazón. Que se conmueve ante la necesidad del otro. Que se conmueve y no puede dejar de hacer algo. Algo tiene que hacer cuando ve alguna necesidad, alguna aflicción, alguna tristeza. Algo tiene que hacer por el otro, sea el vecino o sea quien sea. Son esa clase de personas que cuando escuchan algo, enseguida se ponen en marcha para solucionar ese algo. Por eso dije, la frialdad, cuando dejamos al Señor y nos empezamos a enfriar, lo que se enfría es el amor. Que se embrome el de al lado. Que se embrome. Primero mi casa, después mi casa, tercero mi casa, cuarto mi casa, que se arregle él como pueda. Por eso decía que cuando el Espíritu de Dios nos visita, entre tantas cosas que sucede, Dios despierta los sentimientos, nuestras emociones. Él viene a potenciar nuestras emociones. Porque tal vez estamos saliendo de una circunstancia en la cual ya no amamos a la gente. Hasta estamos peleados con la familia. Y el amor se demuestra. El amor no se dice, se demuestra. Mi madre nos hablaba a nosotros como hijos de las virtudes de nuestro padre. Mi mamá me hablaba de los méritos de mi papá. Por eso amamos a ese hombre. No criticó a mi papá. Me hablaba de las virtudes de mi papá, de cómo casi se muere yendo al trabajo. 13, no sé cómo explicarlo, no fue como paro, pero 13 ataques del corazón tuvo mi papá desde Agustín de Bedia y Tabaré hasta la estación de Valentín Alsina, por ir a trabajar. Se paraba de una pared, se golpeaba el pecho, respiraba hondo y seguía a su trabajo. Eso me lo dijo mi mamá y yo aprendí a amar a mi papá por los méritos de mi papá, por el esfuerzo que hacía el papá. Parece que estoy hablando de la mamá. Tenías que hablar de la mamá, ¿no? Por lo de mañana. Pero estoy hablando de la virtud del hogar. Cuando él le dice lo que le dice, mi padre, alguien enseñó a David a amar a su padre. Alguien le dijo, mirá lo que está escrito en la tabla de la ley, amarás a tus padres.
¿Querés que sean largos los días sobre la tierra? Amá a tus padres. No sea vergüenza para tu madre ni para tu padre. Entonces cuando no está el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? No hay esa palabra de cariño, no se demuestra el amor, el afecto. No somos demostrativos, pero hace falta que venga el Espíritu de Dios, nos toque. Y ahí empezamos a darnos cuenta, porque el Maestro es el Espíritu de Dios. El Maestro es el mismo Señor. El que nos enseña es el mismo Señor. Entonces, un pacto es un acuerdo. El príncipe lo miró a David y dijo, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de hacer una alianza con este muchacho. Este es el tipo de gente con la que uno tiene que rodearse. No solo tiene valor, sino que demostró el valor, sino que también el respeto y la honra por su casa. David lo amó por esa declaración y Jonatán también lo amó, porque también Jonatán hablaba así de su padre. Se encontraron dos almas gemelas. No dice nunca más en la Biblia que un hombre amó como a sí mismo a otro hombre excepto Cristo. No hay otra cosa. Y esta es la unión de Cristo con la iglesia. De que Cristo amó a la iglesia como a sí mismo. Y se entregó por la iglesia como a sí mismo. E hizo todo lo que tenía que hacer por amor a la iglesia, como nosotros lo hacemos con la familia. Entonces un pacto es un acuerdo. Dijo, no puedo dejar pasar esta oportunidad, tengo que acercarme, voy a hacer alianza con ese muchacho. Con este muchacho vamos a hacer grandes cosas. Mire qué buen pensamiento. Así que prácticamente el príncipe se desnuda y lo viste a David. ¿Qué ropas podía tener un pastorcito? Prácticamente harapos. Prácticamente harapos. Y el príncipe dijo, un príncipe de la casa de mi padre no puede estar vestido así. Se sacó su manto, se sacó su parte de otras ropas, le entregó su espada con lo que significa la espada, le entregó su arco, lo que significaba un arco para el príncipe Jonatán, le dio sus flechas, toda la flecha le dio y lo hizo vestir como a príncipe porque había hecho un pacto, porque hizo un acuerdo. No se puede servir a Dios si no hay un acuerdo. No se puede servir a Dios si no estamos juntos y unidos. No se puede hacer nada en la obra de Dios si hay distancia, diferencia, desunión. Si no hay un mismo espíritu, no se puede hacer nada. Si en la familia no se puede hacer algo, imagínese, donde hay una familia donde el padre está peleado con la madre o no se habla con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un lío la casa. ¿Qué espíritu puede haber ahí sino de desunión? Por más sueños que yo tenga, está la desunión que reina. Y hasta que no eche de mi casa la desunión, no hay pensamientos que reinen de parte de Dios. Algo tuvo que dar. Él sintió la obligación de que algo tuvo que dar. Me acuerdo del último texto, nos fuimos. Cuando el hijo pródigo le pide a su papá la herencia y se va y la pierde, cuando vuelve con harapos. Los harapos es el resultado de aceptar el sistema que gobierna en este mundo. Los harapos es el resultado de aliarse con las tinieblas. Los harapos es el resultado de andar con quien no tenés que andar. Los harapos es el resultado de juntarte con rebeldes o de ser rebeldes. A ningún rebelde le va a ir bien, por más que ande con un Mercedes-Benz. Entonces, cuando este hombre lo ve, hace un pacto, y yo quiero hablarle de eso, nos ponemos de pie. No sé qué tiene de valor. Pero no le estoy hablando de dinero, ni de joyas. Hay un grito desde el cielo. Dios está despertando a la iglesia. Y lo único que Dios está reclamando es esto. Y lo hace con grito. No sé si alguno lo escuchará hoy. Hijo mío,
dame hoy tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Pero pastor, yo ya se lo entregué el corazón. Yo ya tuve un encuentro con el Señor. Ok, volvele a dar tu corazón. Volvé a hacer las primeras obras. No es un gesto de decir yo le doy el corazón, pero sigo haciendo la mía. O sigo yendo por caminos que no tengo que ir, o teniendo una actitud que no tengo que tener. Es volverse. Lea el libro de Oseas cuando pueda, cuando dice, yo no voy a volver a pensar mal sobre Israel. No se me ocurre destruir Israel. No lo voy a hacer porque con cuerdas de amor te atraje a mí mismo. Entonces, un pacto, un acuerdo es darse. Es darse. ¿Sabe? Si hay algo de valor que usted tiene, quiero que usted, alguno, levante la mano y me diga, ¿qué cosa de valor tenés? ¿Qué cosa de valor usted tiene como para dársela a Dios? No tiene que ver con autos, no tiene que ver con casa, no tiene que ver con dinero. Lo que usted tiene de valor y que muchas veces eso está en las manos de las tinieblas y bajo el gobierno y el sistema que opera en este tiempo, que es su tiempo. Cuando usted da tiempo, ¿qué es lo que está dando? Está dando vida. Está dando vida. Entonces yo quiero hablarle del pacto que no queda sin fruto, sino un pacto que tiene que ver con algo. Y cuando usted da algo a alguien, ¿lo puede volver a usar ese algo? No, ya no es suyo. ¿De quién? ¿A quién le pertenece? Al que usted se lo dio, o se lo donó, o se lo ofrendó. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. Pero lo necesito a Dios hoy. ¿Sí? Alguien dijo por ahí, hoy se murió gente que hizo planes ayer por hoy. Y hoy se murió gente que dijeron, a la tarde voy a hacer tal cosa, nunca llegó la tarde. Frente a esa expectativa, Dios está diciendo, dame, hijo, tu corazón. ¿Por qué me pide el corazón? Porque quiere entrar en pacto. Escuche, si Jonatán le dio ropa, si Jonatán le dio arma, si Jonatán le entregó todo lo que le entregó, ¿qué piensa que Dios hará con nosotros? ¿Qué piensa que Dios hará con usted? Cuando tome de usted, de su mismo corazón, el ofrecimiento, ¿qué cree que viene a cambio? ¿O usted cree que todo queda sin fruto? Así que cierre sus ojos. Vamos a adorar, hijo, vamos a adorar. Buscamos una adoración hermosa, linda. Algo hermoso que me conecte con Dios realmente, porque no quiero que esta conexión sea sobre sus emociones. Algo que usted sienta. Lo que pasa, pastor, es que ya mi tiempo lo comprometí, ok. Lo que pasa, pastor, es que me enfrié. Perdí un poco la pasión. Y Dios sabe que eso es verdad. Si es así, venga corriendo al altar. Venga a recuperar su tiempo. Venga a recuperar lo que usted hacía. Si era servir, servir. Si era estar, estar. Si era hacer, hacer. Si usted abre los ojos, encontrará que está perdiendo. Está perdiendo la batalla y sigue insistiendo, sigue quedándose como sin fruto. Y la cosa cada día se está poniendo un poquito mal. Y estás perdiendo algo. Y vos sabés que esto es así. Y vos sabés que estás perdiendo algo. Estás perdiendo comunión, tiempo de oración, tiempo de servicio, tiempo de búsqueda. Y le estás dejando a las tinieblas que gobiernan tu casa, tu economía, tu familia. También tu trabajo, lo que el Señor te mandó a hacer. Corra al altar, corra, busque. Hay muchas cosas que recuperar. Las batallas hay que pelearlas juntos. Fue un acuerdo entre dos. Por eso la Biblia dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Póngase de acuerdo.
Si está su esposa, póngase de acuerdo con su esposa. Si está tu esposo, ponete de acuerdo con tu esposo, abrazalo fuerte y decirle: de esta vamos a salir juntos y vamos a recuperar el tiempo perdido. Y si hubo un tiempo que nos fuimos felices, el resto que nos queda nos vamos a gozar en el Señor y vamos a cumplir y vamos a hacer la parte que nos corresponda a nosotros de entrar en pacto con el Señor. Corra, 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 corra mientras haya tiempo. Busque. Entréguele su corazón al Rey. Ore, llore, clame, cante, hable en lengua, lo que usted sienta hacer. Lo único que no tiene que hacer es quedarse mudo o en silencio. Adore si quiere adorar. Levante las manos si lo quiere hacer. Pero una espada que pierde el filo no tiene propósito. Un hombre que perdió su llamado, su ministerio, no tiene mucho propósito. Una persona que perdió la pasión no tiene mucho propósito. Un hombre de Dios que perdió la pasión no tiene mucho propósito. Líderes que perdieron la pasión no tienen mucho propósito. No deje que se pierda tu familia. Abrazala fuerte a tu esposa si la tenés, a tu esposo, ahí tomale la mano a algún hermano, levantale la mano y conquistá, conquistá, conquistá. Hacelo retroceder al diablo. Decirle que a partir de esta noche entras en pacto con el Señor, que le entregás tu casa, tu familia. Mi alma te alaba, 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 mi alma te alaba. Padre, entramos en pacto en esta noche. Padre, entramos en pacto. Y todo lo que se levantó en mi casa, yo lo reprendo. Y todo lo que tomó la mente de mis hijos, yo lo reprendo. Y toda obra de las tinieblas en mi casa y en mi familia, yo lo reprendo. Todo aquello que se levantó para separarme de ti, yo lo reprendo. Vamos, juntos como esposo, ahí vamos. Vamos como familia, vamos a clamar al Rey. Vamos, levante su oración. Todas las batallas que perdimos las vamos a empezar a ganar ahora. Está tu hijo, está tu hija. Tómale la mano a tu hijo, a tu hija. Vamos, ponete en unidad, ponete en unidad, ponete en unidad, ponete en unidad. Marina, ahí con Marina, todo, nadie esté solo. Vamos, tómele la mano, levántele la mano a alguien. Como congregación nos ponemos de acuerdo. Vamos, levantarle la mano a alguien. Nos ponemos de acuerdo, Padre, y te damos la gloria y te damos la adoración y te damos alabanza. Padre, corta ataduras, ligaduras, maldiciones. Padre, rompemos todas las tinieblas. Deshacemos las obras del diablo en esta noche. Rompemos, Padre, trabajo de hechicerías y de brujería. Atamos demonios y lo echamos en el nombre de Jesús. Padre, nos levantamos en guerra. Padre, cubiertos con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Nos levantamos contra toda especie de mal, hechicería en los hogares, en la familia, todo espíritu de destrucción, todo espíritu de desunión, todo espíritu de conflicto, de contienda, toda obra de las tinieblas en los hogares. Atamos al diablo y lo echamos, lo atamos y lo echamos, lo atamos y lo echamos. Le ordenamos al diablo que retrocedan esta noche. Que retrocedan esta noche. Que el Espíritu de Dios venga con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder. Con poder, con poder, con poder, con poder. Cambiame esa adoración, cambiame, buscamos una profunda, vamos, una profunda, no canciones de amor, una profunda, vamos, que nos lleve al río de Dios. Métete en el río, métete en la corriente del Espíritu. Hay poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. ¿Cuánto alaban? ¿Cuánto hablan en lengua? Vamos, ¿cuánto adoran? Quiero escucharte adorar.